Incisos es una presentación de Natural Things, los mejores chips de frutas y vegetales venidos desde la tierra de la pura vida. Hablando de telenovelas y sitios y rupturas, tú también le has metido la lupa a la telenovela turca. Y la primera pregunta es, bueno, son dos. ¿Por qué a la telenovela turca? Y luego, ¿hay similitudes entre la telenovela turca y los trabajos que se han hecho en Venezuela o por venezolanos? Mira, yo empecé a estudiar la telenovela turca porque yo empecé a darme cuenta, en ese gran angular, lente gran angular que yo tengo, me empecé a dar cuenta que en los países, vamos a decir, en la zona de los Balcanes, yo empecé a notar cómo en las grillas de programación, que antes tenían telenovelas, especialmente telenovelas mexicanas, de repente ya no habían telenovelas, sino unos títulos turcos. Y como típico de los académicos, nosotros vamos a la teoría, ¿no? Entonces yo me fui a la teoría y dije, bueno, esto es lógico que pasara eventualmente, porque la teoría de proximidad cultural, de proximidad geográfica, implica que en esa área, si en un país se está produciendo y se produce bien, va a empezar a sustituir. Pero cuando yo me encontré con la telenovela turca en Santiago de Chile, en un momento en que yo me fui con una Fulbright a dar clase en Santiago, y me empiezo a encontrar que Chile, el prime time chileno tenía novelas turcas, empiezo a ver en Argentina novelas turcas, en Perú novelas turcas, digo, pero ¿esto qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Esto es Latinoamérica, o sea, ¿qué está pasando? Entonces empecé a buscar investigación académica que me diera luces y no encontré nada en este lado del mundo. Lo poco que encontraba era hecho en Turquía, por supuesto estaba en turco, yo tenía que buscarme a alguien que me tradujera los abstracts y me di cuenta que tampoco estaba siendo estudiado en profundidad para nada, pero para nada. Entonces, busqué lo que se llama la literatura comercial, que es la literatura que usan los distribuidores de televisión, etcétera. Tú sabes que si TV Screen y todas esas cosas, Produ, por ejemplo, ¿okay? Que el otro día vi que entrevistaste a Richard Izarra. Bueno, yo empecé a buscar y ahí sí encontré cantidades de números y de data que indicaban que había un boom de la telenovela, de esta cosa turca, que yo ni siquiera le ponía nombre. Entonces dije, bueno, aquí nadie está estudiando eso, bueno, entonces alguien lo tiene que estudiar. Y mira, Alfredo, yo me lancé, así como de la telenovela, yo llegué por casualidad, yo a la telenovela turca llegué por irresponsabilidad, porque yo me lancé a estudiar eso como el niño que está aquí en Estados Unidos en pleno verano, y hace un calor horrible y está por un monte y encuentra un pocito y dice, ay, yo me baño, y se tira de cabeza y no sabe si el agua está envenenada, si hay rocas, si se va a cortar el cuello. Yo me lancé, y entonces descubrí con un caso de estudio que está en Netflix ahorita, pero en aquella época no estaba en Netflix, se llama Amor, bueno, creo que lo tradujeron como Dinero, Amor Negro, Black Money Love, Cara para Ashk. Yo me lancé con ese caso de estudio y me fui a Turquía a entrevistar, ya se había acabado en Turquía, pero entrevistar el productor, el director, las dos escritoras, los actores principales. Todo, por supuesto, con un intérprete. Y entonces, cuando yo hice ese pequeño viajecito, me doy cuenta que yo estoy ante un sector televisivo y gigante, más grande que ninguno y más complejo que ninguno de los que yo hubiera estudiado. En América Latina tendemos a tener dos competidores. En Venezuela, RCTV y Venevisión. En Colombia, RCN y Caracol. Y así en cada país son dos. En Turquía tú tienes 7 canales de televisión compitiendo, y ellos, la mayoría, no produce. Entonces tienes una capa de compañías productoras buenísimas, grandes, eficientes, todas por lo menos 20, y después tienes una capa que distribuye, que vende. Porque tú agarras Televisa, Televisa producía, Televisa ponía en televisión y Televisa vendía, ¿no? En Turquía tienes capas. Y empiezo yo a estudiar aquello, y te digo, llegué por irresponsabilidad, por lanzarme de cabeza, pero es tan grande y no hay mucha gente estudiándolo, que bueno, tengo ya 4 años en eso, he tenido que aprender algo de turco. O sea, yo amo mi investigación. Yo
lo que tenga que hacer para poder hacer mi investigación lo voy a tratar de hacer, pero esto sí es loco, porque esto es en otro idioma, además un idioma dificilísimo, lejísimo, porque Venezuela me quedaba a mí, en mi país, pero aquí esto es lejísimo, pero ahí voy. Ahora, tú me preguntaste dos cosas, la primera respuesta fue larguísima, la segunda es, ¿se parecen a las telenovelas? Sí, son totalmente primas hermanas, o sea, se parecen muchísimo y de hecho en Turquía vieron telenovelas, pero hay algunas cosas que son diferentes. En la serie turca, el final feliz sí que nunca estuvo garantizado, nunca. La otra cosa es que el nivel de drama, el crescendo de drama que ellos logran es muchísimo más fuerte que el que nosotros logramos. Ellos te hacen un pico de drama que te deja sin aire. Que cuando tú crees, ay, ya yo esto me lo sé, yo sé cómo va a ser esto. No, no sabes cómo fue. Tú no sabes que eso era lo que iba a pasar. La factura de producción es altísima. La telenovela latinoamericana ha tenido, con la excepción de Brasil, que siempre tenía una factura muy alta, ha tenido que trabajar duro para ponerse a la par, porque las turcas se las estaban llevando por delante. Muy, muy bueno. Y por supuesto, para el público latinoamericano sucede una cosa interesante, que es que no sientes que esa cultura no es tan distinta a la tuya, que también ahí la mamá es importante, la familia es importante. Sientes que también racialmente ves unas combinaciones que en América Latina también tenemos todo este tipo de combinaciones raciales, las ves también. Pero todo eso puesto con un establishing shot del Bósforo, Estambul, ¿sabes? Las gaviotas que vuelan, entonces es muy atractivo. Carolina, vámonos casi que al principio del inciso, y tiene que ver con que, estudias la telenovela venezolana, estudias la telenovela turca, te metes en la investigación, te apasiona lo que haces, es indiscutible, pero la pregunta es, tus alumnos ahí en la universidad en Atlanta, ¿a qué les sabe a ellos? Todo eso que tú les estás contando de una realidad país latinoamericana y ahora con este toque turco, ¿qué les deja? ¿Qué sienten? ¿Cómo te acompañan en el proceso investigativo? Bueno, para mí el salón de clase es terreno sagrado. O sea, yo llegué a estudiar otra vez y a venirme a estudiar un posgrado por la enseñanza académica, la enseñanza universitaria, que la amo. Mis alumnos, todos ellos norteamericanos, muy pocos de origen latino, porque la Universidad de Georgia es así, no tiene tampoco muchos estudiantes latinos. La clase se me llena cuando se inscriben rapidísimo. Se llena volando, tienen mucho éxito la clase y ellos aman la clase. ¿Por qué? Porque yo les digo, mira, aquí vamos a aprender, vamos a usar estas historias de amor tan vilipendiadas y tan vistas, las vamos a usar para entender esa trenza que existe entre comunicación, cultura y sociedad. Para eso lo vamos a estudiar. Y para estudiar eso, sí, vamos a aprender sobre estructuras melodramáticas y todo, pero vamos a entrar nos vamos a tirar de cabeza dentro de ciertos temas, como por ejemplo lo racial. ¿Por qué las telenovelas que vienen de América Latina, los protagonistas tienden a ser todos tan blancos? O sea, tienden a no ser representativos de la mezcla cultural que hay. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es eso? ¿Por qué la telenovela ha estado tan retrasada en presentar la historia homosexual, la historia bisexual, la historia transexual? ¿Por qué está tan atrasada en eso? Entonces, nos metemos de lleno en todas estas cosas y ellos sienten que básicamente, ok, estoy estudiando esto, que además es entretenimiento, porque es súper entretenido, pero estoy aprendiendo una cantidad de cosas de otras culturas que las tengo cerca o lejos, como la turca, pero que en mis otras clases nadie me habla de eso. Ellos a veces, mira, yo he tenido alumnos que llegan a mi clase y una vez un alumno me dijo, mire, ellos me llaman Doctor A, me dijo, mire, Doctor A, usted es solamente la segunda venezolana que yo conozco. Y yo, ay, pero conoces otra. Bueno, Hugo Chávez. Y yo, oh my God. Yo dije, Dios mío, o sea, qué responsabilidad. O sea, tengo que ser el contrapeso. O sea, muchos de ellos no tienen idea de qué pasó en Venezuela de verdad. Y yo traigo a través de Skype o de lo que, como pueda,
antes de la pandemia ya lo hacía, traigo escritores de telenovelas, actores, y una vez, por ejemplo, yo traje a Marcel Granier en persona a la clase. Contar lo que pasó con RCTV, por mí, que lo cuento todos los semestres, es una cosa muy distinta a tener a Marcel Granier en la clase explicando lo que pasó. Entonces, ellos se les abre un mundo también sobre la democracia, el valor de la democracia, el valor de cuidar la salud de la democracia de su país, cómo esa salud está relacionada con el tratamiento de los medios de comunicación y del periodismo. Todo eso cabe en una clase que se llama Telenovelas, Cultura y Sociedad. Bueno, Carolina, muy agradecido de haber tenido esta conversación contigo. Yo pensé que íbamos a hablar más de telenovelas puntuales y de sus personajes y de cómo esos personajes de alguna manera marcaron a la sociedad, pero la conversación se fue por otro lado, pero muy gustosa, porque nos dimos cuenta de cómo ciertamente ese producto, la telenovela, sirve para hacer investigación, y con esto último que nos acabas de contar de las clases y de tus alumnos, queda perfectamente claro cómo la telenovela en prime time de las 9 de la noche o de la 1 de la tarde o a la hora que la quieran transmitir, ciertamente genera una reacción en buena medida en positivo para con la sociedad, moldea, influencia. No es tan mala como la pintan. Ojalá que no nos estigmatice tanto. O sea, no es tan mala ni es tan buena. O sea, eso es una cosa que es importante. Yo siempre digo, la telenovela no se la puede ni subestimar, ni sobreestimar tampoco. Y eso es justamente lo que yo trato de enseñarle a mis alumnos, que no hay contenido mediático inocente realmente, que tenemos que ver. La telenovela es muy poderosa, es un vehículo poderoso con el que se puede enseñar muchas cosas, y de hecho yo he hecho estudios de telenovelas venezolanas de Leonardo Padrón, que de verdad, un tesoro lo que yo encontré ahí, por ejemplo, cuando él hizo un personaje con síndrome de Asperger, lo que yo encontré de cómo la gente aprendió sobre el síndrome de Asperger. Pero a la misma vez, la telenovela en muchos casos sigue mostrando una representación del hombre y de la mujer que es limitante y limitada y estereotipada. Entonces, hay que verla bien, ¿no? O sea, hay que verla bien y nunca ninguna de las dos cosas, ni sobreestimarla ni subestimarla. No, claro, es como todo, hay que estar preparado para recibir el contenido, pues, para procesarlo. No todo lo que ves es tal cual como lo estás viendo, ni todo lo que ves es, como tú dices, ingenuo o inocuo. Todo tiene su sentido. Te agradezco nuevamente, Carolina, que nos hayas atendido en esta llamada de Incisos. Gracias a ti, Alfredo, encantadísima. Amigos, nos vemos en un próximo Incisos.